Bienvenidas y bienvenidos a Apreciable Público. Seguimos todavía con nuestro primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Vale, vamos a seguir esta tarde con otra ponencia. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se puede ayudar a descubrirse a sí mismo. Galileo Galilei. Con esta cita, me es grato presentarles a nuestras siguientes ponentes. En primera instancia, tenemos a la psicóloga Mina de la Luz Villalobos Tsek. Cuenta con los grados académicos de licenciada en Psicología por la Universidad La Salle, México. Es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica con especialidad en Tratamiento de las Adicciones por el Colegio Internacional de Educación Superior. En el Centro Médico Naval funge como psicóloga psicoterapeuta de adolescentes y especialidad en tratamientos de adicciones, del 2018 actualmente, de la Secretaría de Marina Armada de México, como reclutamiento y selección de la población de nuevo ingreso de la Secretaría de Marina Armada de México, de marzo de 2016 a octubre de 2018. Tiene distintivo para servir a México por participar en el esfuerzo nacional ante la pandemia por COVID-19. Cuenta con diplomado en hipnosis ericksoniana estratégica para adultos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene curso de atención al estrés de guerra por Secretaría de la Marina Armada de México. Curso primaria de medicina aeroespacial por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Práctica profesional en el Hospital General de México, Edgardo Lisiaga, y en el área de salud mental del año. Asimismo, nos acompaña la maestra Ana Elizabeth Farrera Vega. Ella cuenta con grados académicos como maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad IEXPRO Chiapas. Es licenciada en Psicología Clínica, Psicología por parte de la Universidad del Valle de México, de Tuxtla Gutiérrez. Cuenta con diplomado en terapéutica del autismo y trastornos del desarrollo por parte del Instituto Bárbara María. Cuenta con diplomado en sexualidad humana, Asociación de Psicoterapia de Pareja y Familia por parte de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente es directora del área de autismo del DIF Municipal Oaxaca, donde funge con evaluaciones diagnósticas. Realización de cursos para capacitación de terapeutas, coordinación y planificación de actividades para la conciencia del autismo, elaboración y ejecución de programas de trabajo individuales para personas con TEA. Socio fundador del Instituto Bárbara María Clima Chiapas ACE, sector salud, tareas realizadas, terapia individual y grupos niños y adolescentes dentro del espectro autista. Terapeuta de habilidades sociales para niños y jóvenes con síndrome de Asperger. Y vale, sin más por el momento, nuestras ponentes nos van a dar la conferencia Niñez Saludable, Adolescencia Funcional. Adelante, maestras. Gracias, buenas tardes. Espero que se escuche bien el audio. Bueno, es una plática que agradezco la invitación. Hablar de la infancia es un tema muy amplio, en el sentido de qué se puede decir de la infancia y cómo se puede trabajar desde el punto de vista teórico-clínico. El día de hoy, la doctora Ana y yo vamos a compartir mucho de nuestro trabajo clínico y que se ha trabajado, claro, bajo la orientación o la técnica que hemos ido adquiriendo con la experiencia, pero también con toda la práctica teórica que llevamos. Nuestro objetivo el día de hoy es hablar de la infancia, no en el sentido social exclusivo, esto es muy importante, no en un punto de vista de cómo calificarla, no es adjetivizar la infancia, sino más bien tratar de poner un poco de duda, de reflexión hacia cómo trabajamos clínicamente con los niños, con los que se consideran todavía púberes, adolescentes, que muchas veces el trabajo está un poco indefinido. Hablaremos también un poco de los mitos, los tabús en torno a la infancia, cómo la práctica clínica tiene una entera relevancia en función de cómo el psiquismo se constituye y se puede dar una vuelta significativa hacia los mismos puntos.
teóricamente hablando, la adolescencia como una fase del desarrollo, algunos aspectos clínicos de ambos, y de ahí hablaremos un poco de las conductas de riesgo. De hecho, esto lo vamos a ir haciendo en ambas participaciones, tanto de la infancia como de la adolescencia, cuáles son algunas conductas de riesgo observadas. Y bueno, un tema que es fundamental y pocas veces se trabaja, es decir, no está tan a la mano la información, es la clínica con los adolescentes que tienen un diagnóstico de espectro autista. Muy bien. Nuestra labor es compartir estos datos teóricos clínicos que vamos a ir mencionando, desglosando sobre la consulta con los infantes o los niños y los adolescentes. Recordemos que hablar de infancia es hablar de sujetos individuales, de consultantes que si bien no llegan a una psicoterapia por sí mismos, bueno, el trabajo que se hace, a final de cuentas, es tratando de fortalecer a este pequeño o pequeña que llega a la clínica. Es ir muchísimo más allá de los juicios de valor, de los prejuicios, las posiciones en torno a la crianza, y sobre todo implica también observar el panorama de cómo se está trabajando con la población infantil, al menos en nuestro caso en México. Este dato es importante, se encuentra en la página del INEGI, es un censo poblacional del año 2020. Observemos que aquí el porcentaje tanto de infantes que son femenino o masculino es bastante alto, es bastante considerable, es decir, que la población mexicana se encuentra mayormente concentrada entre las edades de 5 a 9 años y de ahí hasta las edades productivas, que son de 35 a 39 años. Y veamos que en realidad la edad de los 10 a los 14 años es bastante significativa. Es decir, tenemos una población alta de adolescentes. Bien. Hablando un poco de los mitos sobre cómo se trabaja con la infancia, es muy considerado que la infancia es el destino. Si el entorno, el ambiente facilitador o no facilitador de un infante es bueno o malo, llamándolo en el sentido adjetivo de bueno o malo moralmente, pareciera como que ya no hay más que ese caso perdido y se va a destinar a hacer lo que sea que su familia traiga en la historia. Bueno, creo que esa es una posición que muchas veces se ha ido encontrando, no en todas las prácticas ni en todas las áreas, pero que forma parte de estos mitos. No olvidando que el mito pues, es una parte de una creencia cultural o social, pero los niños pueden ser el origen que cambie algo psíquicamente hablando para las próximas generaciones. Todas estas cuestiones emocionales afectivas relacionadas con que los varones son criados por el padre exclusivamente, la madre exclusivamente se maneja con las hijas y no toca otros temas. La crianza de los hijos, evidentemente los modelos a seguir inclusive sobre la educación social, económica o lo que tiene que ver con la escuela, o lo psíquico, está conforme a estos modelos generalizados. Los niños con los niños, las niñas con las niñas, y esto incide en la práctica clínica, porque comúnmente los niños no llegan afectados de algo que sepan que les pase, al contrario, es algo que los padres refieren porque ya sea lo observan ellos de primera mano o alguien más les refiere, la escuela, el sistema escolar o algún otro sistema que esté cercano a ellos. Cualquier infante que no se parece a otro niño de su edad está mal. Eso es súper común escucharlo. Cada proceso de terapia es individual. Algunos alcanzan objetivos terapéuticos con mayores recursos disponibles por la familia o el medio ambiente y algunos no los llegan a desarrollar en 2 meses de entrar a un trabajo clínico. Eso es importante porque se ve desde el punto de vista de la clínica, pero también se ve en la realidad del crecimiento, el desarrollo biológico de un infante. No olvidando que la raíz de la palabra infant es este sujeto que no tiene voz. Entonces nos toca irle poniendo voz a lo que está viviendo este infante.
Por eso es importante tomar en cuenta que estos mitos, tabúes, son parte de una generación, pero que también se pueden ir moldeando. Sobre todo, el brinco más importante entre la infancia y la adolescencia se da en cuestiones de disciplina. Se notan las principales conductas que llegan a la consulta porque, bueno, ya sea el niño, el púbero o el adolescente está afectado por un problema de disciplina o hay un tema con la sexualidad. En esto me refiero particularmente que en muchas de las ocasiones en la crianza, los padres omiten tocar temas tan sensibles como la disciplina y la sexualidad. Y con sexualidad quisiera referirme no en particular a la genitalidad, que no es propio esto, sino cómo se desarrollan los modelos de conceptos como mujer, hombre, varón o niña, adolescente, señorita, jovencita, que a la larga cambian de cultura en cultura, pero que pueden o no incidir muchísimo en el tránsito del adolescente en la clínica. La disciplina, claro, generalmente cualquier padecimiento de un niño o un adolescente se conoce a través de problemas disciplinarios. Los casos tan simbólicos como el niño que pierde la atención en clases o el adolescente que se fuga de las clases, que ya ocasionó problemas en casa, que ya tiene posibilidades de desarrollar una conducta de abuso de sustancias, que es muy común en cuanto a estos sectores. Bien. Sobre todo tomando en cuenta que las particularidades sobre la clínica en infancia y adolescentes son las particularidades que puede haber en cualquier clínica, es decir, son individuales. Sí están muy marcadas por la raíz social, por los mitos y los tabúes. Recordando también la infancia y cómo se va constituyendo psíquicamente un sujeto, en este proceso de crecimiento es una manera complicada. Es decir, ¿cómo se puede observar a un niño? ¿Qué se observa de un niño? Los niños parecieran ser como estos esponjas en crecimiento que incluso los padres los mencionan así. Son esponjitas que absorben todo. Bueno, sí, efectivamente, el concepto es que van a adquirir cualquier comportamiento, cualquier interpretación sobre las emociones o la conducta que los padres o el entorno le maneje. Sí, muchas veces sí es verdad, pero recordemos que también la infancia es un proceso de crecimiento que se articula de manera muy compleja, porque pasan fenómenos tanto biológicos como psíquicos. Es decir, la psique tiene mucho que ver con cuál es el origen, las palabras que se le dicen al niño, pero también está la otra parte de los factores del crecimiento. Si pudiéramos hablar de ellos como en balance, lo ideal sería que fueran 25% cada uno para llegar al 100%. Biológico 25, pedagógico 25, familiares 25 y sociales 25. Eso nos permitiría que un sujeto se fuera, pues, ni muy del lado pedagógico, ni muy del lado familiar, ni muy biológico, ni muy social, sino que pudiera interactuar con estos ejes o factores de crecimiento de tal manera que le permitan constituirse como un sujeto yo. Aunque este movimiento de la infancia en principio está orientado al placer, a que, bueno, el infante no tiene conocimiento, incluso a nivel orgánico no hay forma de tener una discriminación de lo bueno y lo malo, bueno, el objetivo sería que alcanzada cierta edad, claro que esto es muy científicamente hablando, alcanzada cierta edad, tuviera un aparejamiento de las emociones con respecto a la edad cronológica y con ello también el juicio. No podríamos dejar de lado que no se puede disociar una estructura de crecimiento entre lo cognitivo, lo social y la posibilidad de que este infans o esta psique que se ve chiquita, que se ve como que todavía no termina de crecer porque no ha terminado, en algún momento puede llegar a investir objetos que le permitan ir haciendo sus propios procesos de aprendizaje. Y sobre todo es basado en lo que ya viene trayendo. Esta es la primera situación que en la práctica clínica se presenta. ¿Cómo puedo trabajar con un infante
que ya trae un contexto, un medio ambiente que es poco facilitador. Por eso hablé también de esta parte de los mitos, de los tabúes. Claro que desde la clínica pudieran ser muchos los modelos que pudiéramos trabajar. Creo que cualquier modelo que le pueda permitir al sujeto mantenerse en un equilibrio que no le complique su propio entorno, bueno, que le cause menos sufrimiento o que el sufrimiento sea aceptable, eso sería funcional. Desde la raíz, retomando el modelo freudiano del desarrollo psicosexual, la estructura psíquica se puede ir observando como intentar ir atravesando por cada una de estas fases que se ven a nivel del pensamiento y que en conducta se pueden observar. Y que justamente estas fases de desarrollo, como la oral, que presenta ciertas características, como en los primeros meses de vida de un infante nacido un pequeño, los primeros modelos a seguir psíquicamente hablando, es esto tan sencillo como aprender a la presencia y la ausencia, que esto después le va a permitir constituirse en este sistema de la fantasía, de poder imaginar que puede sanar propio, por sí mismo, esto que en algún momento estuvo presente pero ahora está ausente. Es decir, puede llegar a crear sus propios objetos para estar tranquilo psíquicamente hablando, poniéndolo en un lenguaje claro que es muy simplificador. Esto se escucha como algo muy sencillo de hacer, pero en realidad es un proceso. Y estos modelos de etapas, basadas en el concepto freudiano, nos van ayudando a que cuando en la práctica clínica los infantes, que también se vuelve a ver en los adolescentes, por cierto, lo llegan a presentar, esto es una conducta, se ve como conducta, es decir, toda la psique no se visualiza porque se conozca una raíz psíquica, se visualiza porque hay una conducta. Y cuando vamos pensando teóricamente en cómo está estructurado desde la etapa, ahí vamos viendo qué conductas son esperadas. Y lo mismo podemos hacer si nos vamos a un modelo de Piaget o si nos vamos a cualquier otra teoría. Es decir, que la teoría nos sirva para ir observando cómo es complejo que a veces se instaure una conducta porque no es posible trabajarla si no se observa la raíz. ¿Cómo? Esto tan sencillo, presencia, ausencia. ¿Y qué causa? Bueno, es justamente lo importante trabajar en la clínica. En cuanto a estos modelos de desarrollo psicosexual que ya se pueden trabajar desde cómo se comprende la psique humana, claro que es un modelo un tanto regresivo, porque empezamos desde lo más básico. Y puede llamarse regresivo en función de que, bueno, son conductas tan pequeñas como, es decir, tan sencillas, pero muy profundas, como el destete, la presencia del seno, de ser lactado, versus la angustia de que se le retire el alimento, el amor, el contacto y todo lo que ello ocasiona, psíquicamente hablando. Esto que a veces se observa tan pequeño, puede regresar, ya sea durante el transcurso de la infancia o en la pubertad o en la adolescencia, y es una de las causas más comunes de alteraciones en el comportamiento del adolescente, al menos en la población mexicana y sobre todo refiriéndome a lo que son niñas, lo que son mujeres, femeninos. Más adelante lo voy a explicar, pero sí quisiera desglosar esa parte de por qué la importancia de agarrar un modelo teórico para irlo observando. Bien, son dos más bien sintetizadas, que no son estas tal cual desarrolladas, las fases del desarrollo psicosexual, pero lo que voy es que son las principales observadas en la clínica. Cuando tenemos estos intercambios con la pérdida, porque independientemente de que psíquicamente hablando estamos expuestos a estar perdiendo, estamos en duelo todo el tiempo por diversas circunstancias, en el niño, en el infante, este tema de perder implica desde el principio un control de esfínteres, desde ahí se va observando. Claro, ahí es donde retomo que no todos los niños son iguales, porque habrá, biológicamente hablando, a lo mejor la edad es a los 3 años, 4 años por mucho un control magnífico, pero bueno, también ha habido
infants que lo logran a los 2 años y tienen esta capacidad de perder y simbolizar lo que implica perder. ¿Por qué? Bueno, recordemos que para la teoría esto significa poder perder algo de sí mismo. La etapa fálica, en donde se puede observar que esta situación edípica de observar que existe la madre y el padre y posteriormente pensar en una rivalidad psíquicamente hablando, les puede llegar a permitir o facilitar el camino hacia hacer la diferencia sexual, pero no me refiero a una diferencia de género, me refiero a que se pueda en el sujeto instaurar la posibilidad de que haya algunas conductas que son propias del género femenino y propias del género masculino. Esto no implica que sea tan sencillo como decir las mujeres hacen esto y los hombres hacen lo otro, porque más tarde en la adolescencia se puede volver a asumir esa angustia de cómo se es mujer y cómo se es varón. Pero si pudiéramos empezar desde las primeras etapas en los niños a ir identificando cómo están organizados psíquicamente las diferencias sexuales, no genitalmente hablando, pero sí simbólicamente, entonces eso les permite trabajar en la clínica cómo se puede ir llevando a los niños a estos modelos tan sencillos. Los niños son prácticamente, los infants, en el trabajo clínico son maravillosos porque no se necesita tener muchas palabras, se necesita observar mucho y tratar de ir llevando esta dinámica simbólica del juego. Bien, esta que tengo aquí es una gráfica sencilla de los últimos 3 meses de lo recibido en la consulta. Quisiera que se observe que las etapas más importantes de trabajo con los adolescentes, al menos mujeres, está entre los 15 y 24 años. Yo sé que biológicamente hablando pensamos en el final de la adolescencia a los 21, pero también sabemos que hay adolescencias que no concluyen a los 21, psíquicamente hablando, no en cuanto a la edad biológica. Acá está, para mí mayormente el trabajo ha sido con mujeres en la clínica y menormente con hombres, con varones. En cuanto a niños que están en la etapa de 5 a 14 años es más igualado porque, bueno, los conceptos, reitero, son un poco más primitivos, están más del lado de la tendencia oral. Bien, principalmente hablar de la clínica es, híjole, todo un misterio en función de cómo clasificamos la psicopatología. Sé que hay compendios tremendos y enormes de trabajos en la psiquiatría, en la psicología sobre psicopatología, pero también desde el punto de vista de la clínica y entendiendo que, bueno, cada paciente es un sujeto que se trata de manera diferente, aunque sí con una orientación teórica, aún así, ¿cómo sabemos cuáles son los límites de lo que está funcionando, de lo que está disfuncionando? Bueno, la invitación es un poco a escuchar lo que sí pudiera constituir una cierta disfuncionalidad en el infans, pero que la raíz no es propia del infans. Esto viene porque o los deseos maternos o paternos no se han terminado al 100%, porque no se identifica al hijo como ese que satisface al deseo de la madre o el deseo del hijo o el deseo del padre, o porque específicamente la realidad o en lo realidad es que no se va a satisfacer a un hijo jamás. El hijo no está ahí para satisfacer un deseo de ser madre, de ser hijo, sino de ser padre, sino la realidad es que está instaurado como un sujeto que les lleva a reflexionar sobre su propia infancia de los padres. Esto es complicado porque cuando se observa en la clínica, muchas de las afecciones en los infantes y en los adolescentes provienen del dicho de los padres sobre lo que hubieran deseado que fueran los hijos. La relación entre madre e hijo, y con eso me refiero a la maternidad, la figura que compensa, que sostiene, que hace la función y las veces de poder interpretar por el sujeto y hablarle de lo que está, de cómo irse constituyendo, de cómo llegar a ser un yo. Esto que se pone en riesgo cuando a veces el entorno no permite que se instaure una relación clara entre la madre y el hijo,
por diversas circunstancias, bueno, eso es algo que pone en riesgo ir constituyendo un sujeto. Y en la clínica se puede trabajar. No es algo que, a pesar de que no tiene las condiciones para regresar al medio ambiente y seguirlo trabajando, es decir, seguirlo terminando de constituir, lo puede sostener a través del espacio. Los significantes súper importantes que los constructos, como en muchos otros nombres de la teoría psicológica lo conocen, es el entorno de la crianza. Volvemos a lo mismo, los tabúes, los mitos sobre lo social y cómo debería ser la crianza de los hijos. A veces estos conflictos tan sencillos como la abuelita que quisiera que el nieto hiciera algo y la madre en conflicto entre la abuelita y el hijo. Esto es muy común, es un ejemplo, pero hay muchos más. El lenguaje, esto es una parte importantísima. El lenguaje es cómo se va llenando este sujeto de lo que los otros le dicen, cómo lo va interpretando. El lugar que ocupa el hijo es muy importante, no es psíquicamente hablando como el primer hijo, el primogénito, el segundo y el tercero, ¿no? No, al contrario, se refiere a que, por ejemplo, puede haber un primogénito que sobrevive un aborto antes a él, y ese primogénito lleva el nombre del hijo que la madre perdió y le hubiera encantado que continuara ese legado. Esas posiciones que pueden llegar a poner en riesgo la constitución del sujeto, que pueden llegar a cambiar cómo el sujeto se interpreta, cómo se forma, cómo se va llevando, cómo se mueve. Claro, el ambiente en el que el menor se encuentra es muy importante. Todo lo que tiene que ver con las adicciones, los abusos, el acoso sexual, todo esto puede poner muchísimo más en riesgo, no porque nada más se trate de violencia física o sexual o de palabra psicológica, sino porque habrá que en la clínica prestarle la posibilidad de llamar a eso que pasó. Y no me refiero a palabras como decir, mi padre me violó, no, sino que ellos puedan en algún momento alcanzar el lugar en donde entienden y pueden digerir lo que vivieron y entonces ir poniendo cada parte de esto como debería de ir yendo, ¿no? Como para irlo dejando, pero que no generara tanto impacto después. La psicoeducación de los cuidadores primarios, la clínica de los infantes, de los pobres y de los adolescentes, es todo un conflicto a raíz de los cuidadores primarios. Dije cuidadores primarios por no referirme específicamente a los padres biológicos, porque a veces encontramos familias en donde nada más está la madre, o a veces nada más el padre, o solo los abuelos, o los tíos, u otros hermanos haciendo esas labores. Por ejemplo, si tenemos infantes que están siendo criados por los hermanos mayores que se pueden llevar 1 o 2 años, esto nos plantearía, bueno, ¿y qué tanto más biológicamente, si hay una diferencia muy grande, pero qué tanto más psíquicamente puede aportar un infante de 8 años a un infante de 6 años? Los modelos actuales de juego moderno, cuando planteo esto en cuestión a la clínica, es interesante porque, bueno, ahorita la clínica pareciera que es como un conjunto, una quimera de cosas, porque bueno, ahorita ni por aquí pasa que con la pandemia podamos hacer trabajo presencial, pero cuando se llega a hacer, no deja de ser un efecto importante la tecnología. Llegan infantes, adolescentes o púberes afectados de que no dejan el celular, no dejan la tablet, no dejan todos estos acercamientos que tal vez también nos podrían llevar a replantearnos pues cómo se está constituyendo el sujeto a partir de esto, de que ahora ya el trabajo del juego simbólico no se da en serpientes y escaleras, sino que ahora se da a través de la tablet, ¿no? Entonces, todo esto sí se muestra bastante en la clínica. Hablando de conductas de riesgo, en cuanto clínicamente, además de esto que ya mencioné, es importantísimo observar que los niños estén desarrollándose en el lenguaje, en lo cognitivo, en lo social,
y que estos no generen una divergencia suficientemente amplia para que no vayan como a la par de otros de su propia edad cronológica. Evidentemente sabemos que los principales motivos de conducta que llevan a la consulta, sobre todo, al menos en la práctica que he tenido, es el aislamiento continuo, terrores nocturnos, cambios de estado de ánimo. Ojo, hay que aprender a distinguir si estos estados de ánimo que se refieren o indagarlo, ¿será que son realmente de los infantes o le pertenecen a un adulto? Estos sentimientos de enojo, de frustración, que a veces son incontrolables y que se presentan más en los adolescentes, pero también son muy vistos en los pequeños que provienen de un entorno de adicciones. Esta dificultad para mantener vínculos sociales y también la presencia del abuso o el acoso sexual y en su caso la violación. Esta cuestión de hablar de los infantes, sobre constituirlos como sujetos para que en la clínica se puedan volver a sostener ahí o hacer algo con esto que pudiera llegar a faltar, no es para nada lejano a la adolescencia. En la concepción teórica, la adolescencia es una segunda vuelta, es la segunda posibilidad de ir tratando de llevar todo lo que en algún momento en la infancia no se pudo constituir. En la adolescencia se van a desplegar cambios corporales todavía más como abruptos que los ponen ahí como en modificación completa de lo que ya venían medio dominando. Y de pronto ahora ya no es solo las modificaciones corporales, las hormonas, la aparición de todos los caracteres sexuales y las diferencias, sobre todo ahora sí instauradas socialmente del varón y la mujer, sino que, bueno, esto acá en la adolescencia, en la clínica, es muy posible volverlo a trabajar, lo que no haya quedado completamente consolidado. En la etapa de elaboración, esta es la etapa más complicada de cualquier sujeto porque aquí se elabora una identidad, que es, cuando me refiero a identidad definitiva, no es que esto sea fijo, ¿no? Que si alguien es enojón de aquí a lo que muere, no, sino que pudiera reconocerse con los modelos, los modelos de los deseos que lo llevan a ser sujeto, lo que viene de la familia, de sí mismo, de su propia experiencia. Todo esto es un trabajo mental que es gradual, que es lento y que trae consigo muchas dificultades. La primera de ellas es la parte biológica. Esto, ¿por qué mencionarlo así? Porque los adolescentes constantemente son traídos a la consulta por esa dificultad que tienen los que le rodean para poder poner un hasta aquí a ciertas conductas. Pero pocas veces está normalizado que en la adolescencia es normal tener cambios de estado de ánimo. Que inclusive, claro, bueno, si estos ya están rondando en un criterio que se lleva a un trabajo psiquiátrico y de consulta continua, bueno, eso ya es otra situación, pero que se habrá que indagar un poco más. Pero observemos que el comportamiento en los adolescentes generalmente es una ruptura constante. Se rompen los vínculos con las figuras más importantes y eso se observa. Se observa muchas veces si estas figuras primordiales de crianza no son las adecuadas para ellos, este va a ser el momento en el que van a decir yo no quiero ser como mi papá y van a buscar todo lo contrario a los padres, pero es parte de crecer. La pérdida continua, porque se vive un duelo entre que ya se perdió la infancia, se está ganando la adultez, pero no es completo, porque no dejan de ser niños de alguna forma. Hay mucha inseguridad porque bueno, tampoco saben cómo recibir todo esto que viene de los caracteres sexuales, de que ahora ya se espera más de ellos y sobre todo las dudas sobre la genitalidad. Bueno, en la clínica con adolescentes principalmente he observado problemas de crianza, conflictos de autoridad. Estas son conductas que los llevan a prender focos de alerta, que trabajemos un poco más seguido con ellos. Conflictos con sus autoridades, con sus principales figuras, cualquier alteración de la percepción, y con ello me refiero sobre todo a los trastornos alimentarios, lo que tiene que ver con la pérdida de apetito, ganar peso, todo esto. Relaciones interpersonales conflictivas. Hoy en día es muy común ver adolescentes de 14, 15 años con noviazgos ya muy amanerados a la violencia psicológica y física incluso.
y la cuestión que tiene que ver con lo binario del género. Lo pongo como binario del género porque en realidad esta es la percepción social, hombre-mujer, pero hoy en día se suscitan muchas dudas y esto a veces los lleva a la consulta con el riesgo de no querer como saber si son hombres o mujeres con tal de no recibir, psíquicamente hablando, un castigo por la posición que tomen. Bien, lo más importante es que cuando ya vemos uso y consumo o abuso de sustancias, ya es un paciente que debemos de prender focos para trabajar sobre todo también con el entorno. Las autolesiones, el abandono, la deserción escolar y los sentimientos constantes de no pertenecer a algo, de no identificarse ni con los padres, ni con el entorno, ni con la escuela, ni con nadie. Estas adolescentes que están afectados por esta salud sexual que está muy en peligro, que a lo mejor relaciones promiscuas o conductas que los llevan a maltratarse físicamente hablando, la cuestión también nutricional y algunos hasta con signos conversivos importantes como crisis. Esas son alertas que aquí, al menos en mi población, se han visto como hay que trabajar con ese adolescente por lo menos 2 veces a la semana y en su caso tratar de trabajar a la par con este ambiente. Bien, reflexiones breves. A los padres no se les juzga. La crianza no es sencilla, pero tratemos de hacer alianza con ambos, no solo con los hijos. No es alianza en términos de yo le voy a uno y no al otro, sino trabajemos con lo que se tiene. Rara vez es un problema que solo le corresponde a los niños y a los adolescentes. Esto generalmente viene de un problema familiar. Los adolescentes son muy ignorados, esto es muy común, solo cobran importancia o relevancia los hijos muchas veces socialmente cuando ya tienen un problema fuerte. No hay causas perdidas, olvidemos esa sensación de que ya le apliqué todas las técnicas y métodos y no sale. Eso no hay causas perdidas. Winnicott decía que no hay infancias, no hay adolescentes que deban de vivir privados de algo. Ya están lo suficientemente privados de lo biológico, de algo, psíquicamente hablando, como para privarlos y excluirlos de un espacio terapéutico. El dolor es generalmente signo de un dolor emocional, hasta incluso estas manifestaciones conversivas de cefaleas y demás, son muy característicos de buscar soltar algo del dolor psíquico. Esto se ve muy confundido, muy indefinido en los adolescentes y en el discurso, cuando hablan de perder algo, que quieren que esto se detenga ya, pero pareciera que se están refiriendo a ideación suicida, y la verdad es que no, lo que buscan es que este dolor ceda. El suicidio sí se llega a dar, aunque no son cifras muy altas, es muy impactante vivir con alguien que sabemos que ha estado en riesgo de suicidio. Bueno, les voy a compartir a la doctora Ana para ya ser breve y estoy aquí pendiente. Adelante, doctora, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a dar esta presentación. Bueno, ¿por qué autismo? El tema se llama autismo, depresión y riesgo de suicidio, pero ¿por qué autismo? En estos tiempos nos hemos dado cuenta, nosotros que nos dedicamos a trabajar con estos chicos, es que los chicos con autismo están más presentes de lo que nosotros pensamos. Pero vamos a empezar con saber qué es el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es un desorden del neurodesarrollo que se caracteriza por una alteración cualitativa en la interacción social, en la comunicación. Está asociado a intereses restringidos y conductas estereotipadas. Para mí, una persona dentro del espectro autista es una persona con un cerebro fantástico, un cerebro diferente, y es la evolución. Es la evolución que estamos observando, pero que pocos conocemos. Y lo importante para poder saber, conocer y no temer es el ver de qué se trata.
Bueno. Ok. Bueno, el autismo y la depresión están íntimamente relacionadas. Hay mucho más, se ha sabido en nuevas investigaciones, y son pocas, que del 30 al 35% de los casos de niños dentro del espectro autista o de jóvenes dentro del espectro autista presentan depresión. Puede asociarse a problemas médicos, a otros trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsiquiátricos. ¿Okay? En México se estima que alrededor de 6,200 personas nacen al año con autismo. Aquí en México no hay como tal una investigación tan precisa de cuántas personas dentro del espectro autista existen. En Estados Unidos se sabe que 1 de cada 65 personas está dentro del espectro. Aquí, aparentemente, 1 de cada 115, 120 personas presentan algún tipo de trastorno dentro del espectro autista. Entonces, es mucho más común de lo que creemos. Pero bueno, vamos a hablar acerca del autismo y la depresión, o del trastorno del espectro autista y la depresión. Es mucho más complicado de abordar, mucho más complicado que otros trastornos. ¿Por qué? Porque puede que no se manifieste de la misma manera que como se manifiestan las personas neurotípicas. Y tenemos algunas ideas acerca de que las personas dentro del espectro autista no pueden sentir emociones, no pueden sentir depresión, tristeza, angustia, no se dan cuenta de ello, pero en realidad esto es incorrecto. Ok, no todo lo que expresa conductual y cognitivamente una persona dentro del espectro autista está directamente relacionado al autismo. Nosotros creemos que ciertas conductas de las personas con TEA no significan depresión, sino significan parte de su mismo diagnóstico, y esto hace mucho más difícil saber cuándo una persona está deprimida o no. Ok, es más común en mujeres con TEA. ¿Por qué es más común? Porque las mujeres dentro del espectro autista tienen una manera de camuflajearse mejor que los chicos dentro del espectro autista. Ellas están mucho más pendientes de su entorno y mucho más pendientes de lo que hacen los demás, y pueden imitarlo mejor. Ok. Ahora, la depresión está relacionada a un diagnóstico más tardío. Como se sabe muy poco, o sea, apenas se está conociendo acerca de qué es un trastorno del espectro autista, los diagnósticos no se hacen a los 2 años o al año y medio como se deberían de dar. Hay muchas personas jóvenes y adultos que tienen un diagnóstico, pero que jamás han sido diagnosticados como tal. Entonces, tienen muchos comportamientos o presentan muchas características y presentan depresión y no saben por qué pasa, qué es lo que ocurre. Ok, los abordajes también, como no se sabe del tema, los abordajes que tenemos actualmente pueden ser inadecuados por esta falta de detección. También una de las cosas que presentan los chicos o las personas dentro del espectro autista es que pues hay dificultades sociales, dificultades para concientizar qué es lo que ocurre. Y como decía anteriormente, la tendencia a camuflajear sus síntomas para encajar mejor socialmente. Ok, estas personas dentro del espectro autista tienen 4 veces más probabilidad de desarrollar depresión que la población en general, y se considera la afectación de salud más común entre ellos. Ok, ¿cómo se manifiesta la depresión en el autismo o en una persona TEA? Pueden manifestarse como con inquietud, con insomnio. Hay en el DSM-5 hay ciertas características que mencionan acerca de cuáles son, o sea, qué es lo que una
¿Cómo se puede saber si una persona tiene depresión o no? Sin embargo, en estas personas, estas características puede que no sean iguales o no aparezcan de la misma manera que en las personas neurotípicas. Y pueden confundirse con algunos rasgos o algunas características asociadas con el autismo. Entonces, puede que las personas, nosotros no nos demos cuenta que es depresión, sino pensamos que es parte del autismo. ¿Como cuáles? Los chicos o las personas dentro del espectro autista, por lo general, no todas, o en mayor o menor medida, presentan un retraimiento social. Algunas personas presentan dificultades para dormir, falta de expresión de afecto, hay menor contacto visual. Y esto son características del trastorno y pueden quedarse como tal si no investigamos un poco más. Estos datos están asociados, la depresión y las características de autismo están asociadas y por eso es mucho más difícil saber cuándo una persona solo es como es o ya presenta un diagnóstico de depresión. Ok, como les decía anteriormente, la depresión puede manifestarse de manera inusual y no pueden ser reconocidas por el DSM-5, el DSM-4. Algunos adultos con depresión han referido que cuando tienen estados de ánimo bajo, incrementan sus disfunciones sensoriales o experimentan cambios en sus comportamientos estereotipados. Puede que aumenten más las estereotipias, puede que sus estados de ánimo sean peores a como estaban y hay que estar muy pendientes acerca de los cambios que están ocurriendo. ¿Cómo tratamos la depresión en el autismo? Como mencioné antes, no hay muchas investigaciones respecto a la depresión y el autismo, pero se trabaja, lo mejor es tratarlo de 3 formas distintas o apoyarse de tres formas. Uno es el que se tenga un tratamiento farmacológico. Se sabe que al inicio de la adolescencia, las personas dentro del espectro autista pueden comenzar a tener depresión. Se nota más en este cambio de la niñez a la adolescencia. Ahí pueden ser detectadas mucho más trastornos depresivos. Entonces, el tratamiento farmacológico no es para todos, pero sí nos puede ayudar a que estas conductas o este trastorno o esta depresión pueda disminuir. Una de las terapias que más resultados positivos ha dado es la terapia cognitivo-conductual con estos chicos, pero creo que va a depender de cuál es el nivel en el que estén los chicos, cuál es el nivel de dificultad que presentan, si el trastorno los está afectando o no, qué tanto los está afectando. Entonces, las terapias, esta es una de las mejores, pero pueden trabajar con otro tipo de terapias. Esto va a depender de cada persona, de qué tan bien se sientan y qué tantos cambios puedan tener con una y otra línea de terapias. Y otra de las cosas que se está solicitando, que se pretende promover, es que aparte del trabajo que se realice con los chicos o las personas dentro del espectro autista, con una terapia individual, es muy importante que se trabaje con la familia. La familia son las personas más cercanas a los TEA y entre más sepan, entre más conozcan sobre lo que está ocurriendo y cómo pueden hablar y trabajar con ellos, las personas se van a sentir mejor. Una de las cosas que ocurren y por las que existe la depresión
dentro del espectro autista es que hay una conciencia de que son distintos, hay una conciencia de que algo ocurre, pero a veces no saben por qué. Entonces, la terapia con la familia, el que nosotros le ayudemos y enseñemos a la familia a cómo ayudar a su hijo o a su familiar, entonces permitirá que esta persona no se sienta mucho más protegida, mucho más apoyada y puedan haber menos posibilidades de que se deprima. Ok. ¿Por qué hay más depresión y por qué hay más riesgo de suicidio en las personas dentro del espectro autista? Es porque el apoyo y los tratamientos no siempre están, no siempre pueden acceder, no siempre pueden, no siempre ellos pueden acceder a estos tratamientos, porque los tratamientos y los apoyos están enfocados en personas neurotípicas. No hay mucho trabajo, bueno, se está comenzando a hacer el trabajo para darles apoyo y tratamiento a estas personas, como con mejor comprensión y conocimiento de cuáles son sus dificultades, cuáles son las características y también otros hallazgos significativos. Es importante hacer concienciación o concientización del autismo en los servicios de salud. Muchas veces son personas que, como no tienen algo que se pueda ver, como no tienen una pierna que se mueva distinto o no estén en silla de ruedas, como son personas que se ven y que se ven igual a todos los demás, entonces muchas veces no se presta atención a ellos, parecen ser como fantasmas y se les puede brindar alguna atención que puede que para ellos no les sirva. Entonces es muy importante saber un poco más sobre este tema. ¿Por qué? Porque podemos estar frente a una persona dentro del espectro autista y no lo sabemos. Cuando nos damos cuenta de las características y de las dificultades que presentan, entonces podríamos dar un mejor apoyo a ellos y a las personas neurotípicas. Pero esto haría que hubieran menos posibilidades o disminuyera los porcentajes de depresión y los porcentajes de suicidio, porque hay mucho más suicidio en ellos que en otras personas con otros trastornos. Y creo que se nos acaba el tiempo, entonces lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por la información. Ahora vamos a pasar a un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Y vale, la primera que nos hicieron de parte de Blanca: ¿qué sucede cuando un niño o niña comienza un cambio de género en apoyo de sus padres en la primera infancia? ¿Es deseo del hijo o del padre o madre? Esta es una excelente pregunta. ¿Cómo distinguirlo? Escuchemos los modelos de los padres, escuchemos lo que los padres dicen. Claro, esto es súper delicado en función de que es separado de los hijos. Esto es una entrevista de primera ocasión en donde es mejor que los hijos no escuchen esto que van a decir los padres, porque es preguntarles sobre el deseo de ser madre, el deseo de maternidad. Y cuando identificamos que estos hijos vienen a cubrir una esencia de lo que los padres quisieran ser o reamoldar de algo que se hereda en su familia o en su estructura, ahí es donde podemos ir viendo cómo no le pertenece al sujeto hijo, es decir, no es del hijo, sino de los padres. Si esto que
Después, recordemos que puede ser algo también momentáneo de la infancia, porque bueno, son infancia y están en movimiento constante, se están articulando. Pero si este deseo es más escuchado en los padres, porque sí se escucha, que en los hijos, ahí cabría preguntarnos también, ¿qué lleva al hijo a cumplir este deseo todo el tiempo? Porque de alguna manera se adueña de ese deseo y eso es lo complejo en la clínica, porque en la clínica, de alguna manera todos, hasta adultos, estamos adueñados de estos imágenes, constructos que nos vinieron dando los padres y el entorno. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta que dice Verónica Bucio Solís. ¿Hay niñas, niños o adolescentes con trastorno de espectro autista que se suicidan o con tendencias al suicidio? Sí, como mencionaba, hay un mayor riesgo en personas dentro del espectro autista que en neurotípicos de que se suiciden, no por tener trastorno del espectro autista, sino porque hay muchas más dificultades para poder encontrar el apoyo, muchas más dificultades para que el otro se dé cuenta de lo que le está ocurriendo y de que él pueda expresar qué es lo que está pasando y que el otro pueda comprenderlo. Entonces sí, son chicos que pueden pensar en ello, que pueden elaborarlo mucho mejor y que lo realizan. Si es algo que ocurre, ellos pueden realizarlo, lo logran concluir. Excelente. Una preguntita más por parte de Tapia Hidalgo Dairon Jair. Buenas tardes. ¿Cómo identifico a una persona con autismo? Una persona con autismo hay 3 áreas que están afectadas. El área de la comunicación, del lenguaje, el área de la socialización y el área de la conducta. Pero esto se llama espectro autista. Entonces, hay chicos que pueden estar severamente afectados y que estas características, estas dificultades en su comunicación, en la conducta, en el lenguaje, se pueden notar. Son niños que puede que no tengan lenguaje, son niños que tienen un retraso mental, son niños que tienen dificultades para poder comunicarse con los demás, niños que pueden hablar, pero que no se pueden comunicar con nosotros, que tienen algunas otras alteraciones sensoriales. Son chicos que quizá puede que no tengan la intención de socializar. Y está la otra parte, o sea, el otro lado del espectro, que son personas que pueden estar al lado de nosotros, que son personas que tienen un coeficiente intelectual normal o alto, que pueden lograr tener un trabajo, logran tener una familia, que se dan cuenta de que ellos tienen autismo hasta que sus hijos presentan autismo y que tienen dificultades, sí, en el desarrollo, en el lenguaje y en la comunicación, pero que es quizá en la comunicación social en la que pueden haber problemas. ¿Cómo es esto? Puede que sean personas que tengan dificultad para comprender qué es lo que piensa y siente el otro. Son personas que pueden decir los demás que es muy poco empático, es extraño, siempre tienden a alejarse de ellos, o la mayoría de las veces, o que estar en un grupo social o estar con alguien más les provoca mucha ansiedad. Entonces, las habilidades son totalmente distintas. Si conocen a una persona con autismo, solo conocen a esa persona con autismo. Entonces, sí habría que leer mucho más sobre ello para saber cuáles son, cómo diferenciarlos. Pero hay estas 3 áreas que son las que están afectadas.
Correcto, muchas gracias. Sin duda esta fue una ponencia bastante interesante sobre la niñez saludable y a la adolescencia funcional, así como los trastornos del espectro autista. Las psicólogas nos acaban de dar información muy relevante, ya que, como bien dijeron, estas personas luego pasan desapercibidas, ¿no? Luego tendemos a tachar a estas personas como un poco extrañas, sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y vaya, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo para esta ponencia. Como bien lo he dicho en las pasadas, bien podríamos estar aquí todo un día, toda una semana hablando de esto, de cada uno de los temas que nos han presentado. Vale, sin más por el momento, vamos a hacer la entrega de los reconocimientos. Sale, ¿sí se puede ver el reconocimiento? Sí. Correcto. Pues, Preven AC, cuidando y pensando en tu salud, y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la psicóloga Mina de la Luz Villalobos Sec por su participación en la conferencia Niñez Saludable, Adolescencia Funcional, en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en Niños, Niñas y Adolescentes, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2001. Asimismo, también hacemos el reconocimiento a la psicóloga Ana Elizabeth Farrera Vega por su participación en la conferencia Niñez Saludable, Adolescencia Funcional en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en Niños, Niñas y Adolescentes. Esperemos que la ponencia haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, psicólogas, por su tiempo, por toda la información. Y muchas gracias, apreciable público, por su atención. Más tarde, bueno, en un momento vamos a tener otra ponencia, que es estrategias socioemocionales como estrategia para la prevención de riesgo suicida y promoción de la salud mental en niñas, en niños y en adolescentes, por el maestro José Manuel Castrejón. Les mandamos un afectuoso saludo. Que pasen excelente día. Gracias.